Hola, hola mis amigos, qué gusto saludarles, qué gusto que nuevamente estén aquí conectados de verdad, de todo corazón. Los felicito primero y les agradezco que puedan seguir aquí creciendo en esta comunidad de gente apasionada por Jesús, de gente apasionado en este tema que hemos titulado este podcast Fe en Acción, donde hemos tratado capítulo a capítulo temas que trabajan en nuestra fe, en nuestros sueños y cómo alcanzar ese propósito que Dios ha puesto en nosotros. Mira, muy agradecido con toda la comunidad que se está formando. Las estadísticas son buenas. Por ahí me llegó esta semana que estoy en un ranking nacional en Colombia de podcast de espiritualidad y de cristianismo. Estamos en el puesto número 8 y la verdad para mí es total asombro, porque quienes me conocen saben que no hay ninguna intención más allá de compartir de lo que Dios nos ha dado. Pero si podemos bendecir a personas en este camino, si podemos bendecir a amigos, créeme que ha sido de mucha bendición para mi vida poder recibir aceptación de parte de ustedes. Y es una confirmación de lo que Dios había puesto en mi corazón de seguir trabajando en esta área, de poder dejar este podcast como una evidencia acerca de lo que es la fe puesta en acción. Bueno, en el capítulo de hoy quiero hablarles de un tema bien importante, y el tema que me parece supremamente importante es cómo escuchar la voz de Dios. Cómo escuchar la voz de Dios. Mira, es un tema que frecuentemente, o por mucho tiempo, yo me lo pregunté. ¿Será que estoy escuchando la voz de Dios? ¿Será que esto es la voz de Dios? ¿O cómo escucho la voz de Dios? Nada más, hoy mismo que estoy grabando este podcast, antes de grabarlo, hace como 2 horas venía en el carro y una de mis hijas me preguntó, ¿cómo sé si lo que estoy escuchando es la voz de Dios? Así que dije, súper mega confirmado lo que voy a grabar, que es cómo escuchar la voz de Dios, y espero que esto hoy les sirva a muchas personas. Esa es una pregunta que necesitamos hacernos. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios para avanzar en los planes que Dios tiene para nosotros? Mira, sí o sí es una pregunta que necesitamos respondernos, porque no hay nada mejor que ser guiados por la voz de Dios en cada proyecto que estés emprendiendo, en cada ministerio que Dios haya puesto, en cada decisión de nuestra casa, en las cosas mínimas de nuestra casa y en las cosas máximas que Dios haya puesto en tu trabajo, en tu empresa, no sé dónde tú te desarrolles. La voz de Dios es supremamente importante. Quisiera primero decirte lo que representa la voz de Dios. En el libro de Génesis, el primer capítulo, nos narra la historia de la creación y cómo con su voz fueron creados los cielos y las tierras. Y hay una frase que se utiliza mucho, dice, y dijo Dios, créense las aves, créense los animales, las aguas, sepárense aquí la tierra, hayan estrellas en la noche. Y dijo Dios, con su voz, con el sonido de su voz, Dios tiene la posibilidad de crear. Su voz entonces tiene el poder y la capacidad de crear, de tomar de la nada y hacer un todo, solo con su voz. Su voz es poderosa, mi hermano. Al sonido de su voz, los enfermos son sanos. Jesús nos demostró eso. Los cautivos son libres. Los muertos resucitan. Al sonido de su voz hay restauración, hay libertad, hay restitución. Tormentas se calman. ¿Por qué? Porque su voz es autoridad. Su voz es creadora y su voz es autoridad. Pero siempre Dios le ha hablado al hombre por diversos medios, de diversas maneras. Y yo creo que para nuestra generación el primer lugar para escuchar la voz de Dios es a través de su palabra. Y alguien tal vez me dirá, pastor, estoy en el podcast equivocado, porque yo quería era escuchar, cómo aprender a escuchar la voz audible de Dios. Yo quería, ¿cómo es sentir eso de, Gustavo, aquí estoy en tu cuarto? No sé, no sé qué estabas esperando, pero quiero decirte, su voz está en su palabra. Nos dejó su palabra porque en su palabra hay guía y dirección.
Y la voz de Dios, todos los pensamientos de Dios, los deseos de Dios para sus hijos están en su palabra. Y no quiero decirte con esto que solamente su palabra sea la única manera en que escuchemos su voz. Pero yo creo que en los tiempos que estamos viviendo es la primera manera que tenemos que buscar para aprender a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios. Y te lo decía ahorita, Dios ha hablado a través de la historia de diversas maneras. A Moisés le habló a través de una zarza ardiente. A Elías en el susurro. No en el estruendo, ni en el escándalo, ni en el trueno. No. En el susurro, en un silbo apacible. A José a través de sueños. A Juan en visiones y revelaciones. Por eso el libro de Apocalipsis se llama Revelación. Pero si somos más cuidadosos, vemos que Él nos habla siempre a través de su creación. No sé si has tenido la oportunidad, pero yo siento firmemente y fuertemente cómo Dios me habla a través de su creación. Salmo 19 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, escúchame esto, ni palabras, ni oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Este capítulo, de estos versículos de ese salmo, del Salmo 19, me parecen tan reales. Porque nos dice que un día emite palabra a otro día. Una noche a otra declara sabiduría. El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuántas veces, no sé si has tenido esa oportunidad de subir a una montaña alta y estar ahí mirando y mirar hacia el fondo y mirar el firmamento y decir, wow, Dios, tú eres grande y poderoso? No sé si has estado junto al mar y tratar de ver hasta el infinito, bueno, es finito, pero tratar de ver hasta el final esa línea allá y dices, Dios mío, qué inmenso es este mar. Dios mío, tú eres grande. O quizás has estado en la selva, viendo las aves, viendo la naturaleza. Quizás no estás en la selva, no estás en nada de esto. Quizás estás en tu casa viendo Discovery Channel y ves Discovery Channel cuando hablan del cuerpo humano y tú dices, Dios santo y poderoso, qué grande eres tú. Porque su creación habla sin palabra, quizás sin decirlo, pero solamente al mostrarse su creación habla del Creador. Mira, pon tu mirada al cielo y mira la majestad de su creación. Mira la obra de sus manos y verás cómo Él te dice, te amo y he creado este día para ti. El versículo 3 dice que hablan sin palabras. Yo también soy su creación y le digo al Señor, Señor, permíteme hablar de ti sin palabras. Es que a veces hablamos tanto, ya eso lo hablamos en el podcast anterior, y hacemos muy poco. Señor, permite que nuestros hechos, nuestras acciones hablen a otros del Dios poderoso que tú eres, del Dios misericordioso y del Dios amoroso que tú eres. El apóstol Pablo escribió en Romanos 1, 19 al 20, mira esto que escribió, dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo, mira esto, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Dios se refleja a través de su creación. Dios nos habla a través de su creación. Pero quiero decirte, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. ¿Sabes? Un día me pasó, un día de sequía en nuestra tierra, no llovía por meses. Los árboles, tengo un pino en la puerta de mi casa y el pino es muy delicado y necesita agua constantemente. Y cuando no recibe esa agua, se seca, sus hojas se ponen marrones y bueno, todos los días hay que echarle agua, todos los días. Y estábamos en esta época de crisis, por decirlo así, los árboles alrededor de mi cuadra secos, totalmente secos. Y yo salgo, eso fue antes de la temporada de COVID, y salgo y veo un árbol en la esquina de mi casa.
mi hermano, floreciente, unas flores amarillas, frondoso, y los demás árboles secos. No fue una visión, era su creación hablándome. Y cuando yo veo eso, lo primero que siento de parte de Dios es, aunque vengan tiempos de sequía, aunque vengan tiempos donde nadie está floreciendo, tú vas a florecer. ¿Sabes? Para otra persona quizás hubiese pasado desapercibido, aún para mí hubiese pasado desapercibido. Ay, qué curioso el árbol. No, pero si estás atento a la voz de Dios, sentí como Dios habló a mi corazón. Como sentí cuando Dios me dijo, vas a florecer, como ese árbol vas a florecer en tiempos de sequía. Así que Dios nos está hablando de muchas maneras y quizás estamos perdiendo la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Algo curioso que tenemos nosotros, somos muy acelerados, hablamos mucho, tenemos una boca y dos oídos, y pareciera lo contrario, que tuviéramos dos bocas y un oído, porque más es lo que hablamos, y me incluyo yo ahí, que lo que escuchamos. Y en nuestros afanes estamos siempre buscando, haciendo, pero no estamos teniendo el tiempo para meditar en lo que Dios quiere hablarnos. Y el apóstol Pablo aquí dice, nadie tiene excusa porque Dios se ha revelado desde su creación. Dios se manifiesta de forma audible, pero nos habla de diversas formas, como su creación, por su palabra, por sueños, por visiones. Aún dice la palabra que las piedras hablarán de Él si nosotros no lo hacemos. Dios hasta utilizó una burra para hablar. Así que, mi hermano, Dios utiliza diversos medios para hacer escuchar su voz. Quizás este podcast ha sido una oportunidad de Dios para que tú escuches la voz de Dios. La prédica los domingos en tu iglesia es la oportunidad de Dios para que escuches la voz de Dios. El devocional que estás haciendo hoy en tu casa, hay una oportunidad ahí grandiosa para que escuches la voz de Dios, leyendo la Biblia en tu intimidad, en grupo, de diversas maneras, en la naturaleza, a través de tus hijos, a través de tu vecino. Cuando dice las piedras hablarán, aún a través de personas que no tienen comunión con Dios, Dios las ha utilizado para hacerte saber que hay algo que tú necesitas cambiar de muchas maneras. La voz de Dios se manifiesta de muchas maneras. Dios se ha manifestado a sus hijos, pero nosotros tenemos que ser sensibles a su voz. Mira, quizás en tus noches más oscuras has podido sentir cómo Dios ha estado a tu lado y no lo ves físicamente. Quizás sin decir nada, pero Él está ahí consolándote y estando para ti. Yo tengo una experiencia mi experiencia de escuchar la voz de Dios, como te digo, la he escuchado de diversas maneras en su creación, a través de su palabra, a través de sueños, de visiones, a través de profetas, a través de muchas maneras he escuchado la voz de Dios. Pero sabes, tengo lugares donde Dios me ha marcado con su voz. Y uno de los últimos lugares donde Dios me marcó con su voz audible, no a mis oídos, escúchame esto, sino a mi alma. Y si tú me preguntas, pastor, ¿cómo es eso? No tengo palabras de explicártelo. Pero si hay algo que fue audible a mi alma, fue escuchar la voz de Dios en cuidados intensivos. Cuando estaba al borde de la muerte, cuando estaba desahuciado por los médicos, cuando mi pronóstico era malo, cuando creo yo que no tenía ni siquiera un día de vida más, sino horas de vida. ¿Sabes? Yo pude sentir cómo Dios me visitaba en esa habitación que estaba de cuidados intensivos, solo, absolutamente solo. No había nadie a mi alrededor. Y la noche anterior yo recuerdo que tuve una lucha espiritual tan fuerte que yo oraba, reprendía, duré toda la noche reprendiendo. Porque era un ataque espiritual, veía visiones, brujería, veía cosas en la habitación de cuidados intensivos. Muy fuertes, ese es un podcast nada más dedicado a ese testimonio, créemelo. Pero te lo voy a resumir algo. Ese día, es más, yo me le acerqué a una enfermera y le dije, con mi voz, como podía decirle, le dije, ustedes me están inyectando algo que yo estoy viendo, me está poniendo a soñar, me dijo, absolutamente nada. Todo lo que te estamos inyectando no tiene ningún efecto de sueños, de visiones.
Pero yo sabía que era un ataque espiritual, pero dije, de pronto me están medicando con algo y quiero saberlo también. Y sabes, empecé esa guerra espiritual. Y en medio de esa guerra espiritual, yo reprendía y se me iba la visión, reprendía y se iba el demonio, reprendía hasta que yo dije, estaba cansado físicamente y espiritualmente. Tenía horas de estar en ese proceso. Y cosa que reprendía, otra cosa volvía. Yo estaba literalmente cansado. Pero pude sentir cómo Dios entró a mi habitación. Y Dios me dijo, no temas. Y Él me tocó. Y cuando Él me tocó, sentí como mis pulmones, que era lo que estaba sufriendo en temporada de COVID. Yo estuve por COVID internado en UCI. Sentí como hubo una expansión en mis pulmones. Como mi cuerpo se levantó de la expansión de la cama. Se hizo así, se levantó, se me inflaron los pulmones. Y con lo mismo volví y caí. Y como Dios me dijo, no temas. Y ese, como te lo dije, es otro testimonio, no lo voy a decir ahora, pero te estoy resumiendo. No temas, todo estará bien y vas a poder seguir disfrutando de la vida que yo te he dado. Y esa conversación creo que fue como más de 1 hora que tuve con Dios. Preguntas y respuestas. Lloré, pero también me trajo paz. Me trajo paz en medio del proceso. Y sabes, cuando viví esa experiencia que Dios me habló, al día siguiente, los exámenes que me hicieron médicos, el diagnóstico era peor. Y aquí es algo bien claro que te quiero decir. Cuando Dios habla, Dios cumple. Y aunque Dios te haya dicho algo y el presente que estás viendo no está de acuerdo a lo que Dios te haya dicho, tú solamente confía y espera. Escúchame, quiero ser claro en esto. Cuando Dios habla, no cuando yo quiera, no cuando yo creo que Dios me habló, no cuando yo fuerce mis oídos a escuchar algo que creo que es la voz de Dios. No, cuando Dios habla, yo me agarré, me aferré a esa promesa. Y sabes, aunque en la mañana siguiente el pronóstico fue peor, y el pronóstico sí fue, si no reacciona a las 2 de la tarde, yo lo escuchaba, yo no podía ni hablar, si no reacciona a las 2 de la tarde, este joven es muy probable que ya no pase de esta noche. Y aunque eso fue lo que dijeron los médicos, yo en mi mente decía, pueden decir lo que quieran, pero ya Dios dijo que yo iba a salir de aquí y yo saldré de aquí en el nombre de Jesús, y confié porque Él lo dijo. Y horas después de que pasó ese, yo creo que fue como que Dios te dice algo y lo que viene después es que viene algo para probar tu fe, para ver si tu confianza en Dios no va a desfallecer. Yo dije, que venga lo que quiera, yo no sé, este problema no es mío, yo no entiendo nada de lo que están diciendo ellos médicamente, no entiendo si esto debe estar en este nivel, no entiendo nada de esto. Lo que yo solamente entiendo es que Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Y Dios lo hizo por su gracia y por su misericordia, no por mi cara, ni porque yo soy bueno, no. Fue por su gracia y por su misericordia. Esa fue una de las veces que marcó mi corazón, porque pude escuchar la voz audible de Dios. Pero quiero decirte, la había escuchado muchas veces antes. Y había estado luchando todas esas noches por querer tener una voz clara de Dios. Porque las voces que me lanzaba el enemigo era muerte, vas a morir, no vas a sobrevivir, no vas a pasar esa noche, no vas a... Y esa era la angustia y la oración. Pero la voz de Dios fue una voz de sí vas a vencer. Y sabes, en medio de esa crisis que tuve de fe y espiritual, pude encontrar la paz de Dios. Tanto la encontré que estaba dispuesto a morir. Tanto la encontré que el Señor me preguntó, ¿quieres venir conmigo? ¿Quieres disfrutar mi presencia? Porque Dios me había dicho, ¿quieres disfrutar mi presencia? O me lo recordó, me dijo, Gustavo, desde niño has cantado, quiero tu presencia, anhelo tu presencia. Y Dios me dijo, bueno, ahora aquí está mi presencia. ¿Quieres disfrutar conmigo de esta presencia? Yo le dije, mira, estuve dispuesto en cuidados intensivos. Le dije, Señor, llévame. Estoy dispuesto y estoy listo a escuchar lo que tú me has dicho. He escuchado tu voz y yo estoy pleno. Y sé que las cosas que voy a dejar en esta tierra, Padre, sé que las voy a dejar, pero sé que tú tendrás mejor cuidado de lo que yo he cuidado, de mis hijos, de mi casa, de las cosas que queden acá, de la iglesia, no sé, de tantas cosas que podrían haber quedado.
Solamente tú lo puedes hacer mejor de lo que yo lo hice en esta tierra. Así que te lo dejo en tus manos. Pero su misericordia es grande y me dijo, no, seguirás viviendo. Pero esto me enseñó a que en esta temporada muchas personas vivieron una experiencia similar a la mía. Y yo, cuando salí de ahí, dije, Señor, gracias, porque sé que no todo fue dolor, que no todo fue tristeza, sino que muchas de estas personas que murieron, amigos, pastores, pudieron encontrar tu voz, pudieron encontrarte a ti en medio de la adversidad. Y es un mensaje de esperanza para todos aquellos que perdieron familiares en este tiempo. Yo encontré desesperación y tristeza, pero al tiempo encontré la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Perdóname si me he desviado un poquitico del tema, pero creo que el Espíritu Santo me llevó por ahí, porque alguien necesitaba escuchar esto que yo estoy hablando. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Quiero decirte, el Verbo se hizo carne. Su palabra se hizo hombre para vivir con nosotros, dice el libro de Juan. Así que necesitamos prestar atención a las enseñanzas de Cristo. Ese Verbo se hizo carne, Jesús. Hay que prestar atención. En la Real Academia Española, la RAE, se especifica que escuchar significa prestar atención a lo que se oye. Sin embargo, oír se define como percibir en el oído los sonidos. ¿Cuántos de nosotros simplemente estamos percibiendo, pero no estamos escuchando la voz de Dios, prestando atención a lo que Dios tiene que decirnos? Y yo espero que hoy tú estés prestando atención a lo que Dios tiene que decirte. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo creo que si tú estás caminando con Jesús, si tú estás siguiendo a Jesús, tú estás escuchando la voz de Dios. Dios te está guiando. Quizás no te estés dando cuenta, pero Dios ha estado hablando a tu vida de muchas maneras. Y si tú eres una persona obediente, quiero felicitarte porque estás caminando en lo que Dios te dijo que tienes que hacer. A veces tenemos tanta bulla a nuestro alrededor, tanto ruido a nuestro alrededor, que nos impide escuchar la voz de Dios. Hay tanto ruido que nos impide escuchar la voz de Dios. Así que mis hermanos, sabes, tenía muchas otras cosas que compartir, pero no quiero alargar el podcast y sé que me desvié en una parte para darte un pequeño fragmento del testimonio. Pero creo que ha sido necesario, ¿sabes? Y estoy aprendiendo a escuchar la voz de Dios aún en medio de esto. Que aunque yo tenga algo planeado y planificado, el Espíritu Santo pueda decirme, ahora sigue por este camino, que quiero hablarle algo específico a mis hijos. Y tengo otras cosas más que decirte, y lo más seguro es que lo pueda seguir compartiendo en otro podcast acerca de escuchar la voz de Dios. Está el ejemplo de Samuel, cómo Samuel se confundió con la voz de Elí. ¿Será que este es Dios? ¿Será que este no es Dios? Y está el ejemplo de Balán, ¿verdad? Están muchos ejemplos en la Biblia de cómo escuchar la voz de Dios. Pero quiero decirte para terminar, podcast más largo y 23 minutos ya voy, pero vamos hasta como los 25. Quiero decirte, hay lugares para escuchar la voz de Dios. Para Abraham fue en el encinar de Manre. Para Jacob fue Betel. Para Moisés fue una zarza ardiente. Para David fue la cueva de Adulán. Para Elías lo encontró en la cueva mientras huía, y Elías escuchó el susurro de su voz mientras estaba en ese proceso. Para Ezequiel fue el río Quebar. Para Daniel, las ventanas de su cuarto que daban a Jerusalén. Jesús hablaba con el Padre en los montes y en la soledad. Yo lo que te quiero decir es, encuentra tu lugar y dedica toda tu atención. Ya Dios está hablando. La pregunta es, ¿por qué no puedes oír su voz? Quiero retarte a que puedas desear con todo tu corazón escuchar la voz de Dios en todo lo que te está rodeando hoy. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por lo que has hablado hoy a nuestros corazones. Permítenos escuchar tu voz, Señor. Señor, de manera natural a nuestro corazón. Permítenos escucharte en tu creación, escucharte a través de nuestros hijos, escucharte en el sermón de la iglesia, escucharte, Señor, a través de la palabra, escucharte de muchas maneras. Por favor, abre nuestros sentidos espirituales porque queremos escuchar tu voz. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos en un próximo episodio. Amén y amén.